de 3 Reset en español. En Éxodo 20, del 1 al 17, y les voy a pedir a los hermanos Jordi y a Samuel que nos lo van a leer en español y en alemán. Éxodo 20, del 1 al 17. Buenos días, hermanos. Éxodo 20, del 1 al 17. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por los millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Muchas gracias. Exodus 20, Vers 1 bis 17. Dann sprach Gott halt diese Worte. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keinen anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an den 3. und 4. Generation, bei denen ich mich lieben und auf meine Gebote achten. Erweise ich Tausende meine Huld. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr lässt dich nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinen Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, deine Sklave und deine Sklavin, deine Vieh und der Fremde, der in dem deinem Stadtbereich Wohnrecht hat. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Mond gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Darauf hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinen Sklaven oder seiner Sklavin, seinen Rind oder seinen Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Amen. Amén. Muchas gracias, Samuel. Antes de escuchar la predicación que ha preparado nuestro hermano Hans, voy a tener una pequeña oración.
Sí, Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, que podemos estar aquí en esta mañana. Es un gran privilegio, Padre, de poder escuchar tu palabra y de poder alabar tu nombre libremente, Señor. Gracias, Señor, te doy por el hermano Hans, que va a tener hoy la palabra. Señor, te pido que tengamos los corazones abiertos para recibir de tu palabra y que en esta mañana salgamos renovados, Señor, de esta iglesia y que pongamos tu palabra en práctica. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un placer de nuevo estar ante ustedes y un honor servir a Dios. Tenemos algo grande para ver, nada más ni nada menos que los 10 mandamientos. ¿Cómo empezar? ¿Cómo terminar? Es amplísimo todo este tema. Hay mucho que ver. Nos llevaríamos no media hora o 2 horas, sino mucho tiempo. Pero bueno, vamos a cortarlo, vamos a hacerlo lo más sencillito posible y a tratar de aprender algo bueno hoy, en este día. Unas cuantas observaciones. Yo le he puesto a esta predicación el nombre de Ley y Gracia como un par de zapatos. Ahorita veremos por qué. Tenemos pues la entrega de la ley, los 10 mandamientos. Fueron presentados en primer lugar, aunque ellos son solo una parte de la ley. También se incluyeron instrucciones con respecto al altar. Esto no lo hemos leído hoy, pero viene en el versículo 24, por ejemplo, más adelante, y se habla ahí del altar y de la ofrenda. La ley y el altar se consideraban conjuntamente. Es que la ley revelaba que el ser humano era un pecador que necesitaba un salvador o una salvación. Por lo tanto, tenía que haber un altar sobre el cual ofrecer el sacrificio, porque debía realizarse un derramamiento de sangre para el perdón de pecado. Cuando en el cuarto de baño, por ejemplo, nosotros vemos siempre un espejo. Ese espejo es una figura de la ley, por decirlo así. Vemos que abajo de ese espejo normalmente siempre hay un lavabo. El espejo nos revela la suciedad que tenemos en nosotros, en nuestra cara, en nuestras manos, y así como la ley es el espejo que nos muestra que somos pecadores. Por eso resulta necesario tener el lavabo inmediatamente a un lado, cerca de nosotros. ¿Para qué? Para lavar ese pecado, para lavar esa suciedad, estar limpios. Es lo que deseamos hacer cuando nos lavamos, ¿verdad? El primer párrafo describe los 10 mandamientos y su entrega, que era la primera parte de la ley, como ya dije, dada a Israel, constituyendo el código moral de los israelitas, ¿verdad? En el versículo 1 y 2 vemos que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios les estaba recordando que les había sacado de las tierras de Egipto y que en base a esa liberación quería darles sus leyes. El mismo pueblo había pedido a Dios que les diera un camino a seguir y cómo hacerlo, y ese era nada más y nada menos que los primeros 10 mandamientos que Dios les da. La cruda realidad nos recuerda que somos pecadores en nuestro estado original. Los 10 mandamientos colocan delante de nosotros las normas y el modelo de Dios a seguir. ¿Qué son las normas? Definición: es un principio que se pone para dirigir una conducta. Un ejemplo sencillo es un semáforo que se ha puesto ahí, es el principio. Poner una luz roja que dice que no pasemos y una luz verde que dice que sí pasemos. Esto está normando, está dirigiendo nuestra conducta. Y vemos que nadie puede jugar con los principios de Dios y eludir las consecuencias. Ahora también vamos a hablar un poco de la gracia, porque no nada más es hablar de la ley, que es mucha, y vamos a ver qué y cómo se juntan las dos. En el mundo cristiano con frecuencia se ha reprochado que aquellos que predican sobre la gracia no muestran un aprecio adecuado por la ley. Al contrario, cada predicador que enseña la gracia de Dios con la verdadera perspectiva de la salvación por la fe comprende el elevado carácter de la ley.
Muchas veces se dice que la ley ya pasó, ya no es actual, era para los antiguos, era para el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo ha quitado todo eso. No es cierto. Vamos a ver por qué y cómo. El apóstol Pablo ya en ese entonces, después de nuestro Señor Jesucristo, ya tenía problemas con ello, ¿verdad? Que la ley ya no era eficaz y que ahora era la gracia, ¿verdad? Y por ejemplo en Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No todos comprenden esto. Si alguien piensa que puede continuar viviendo en el pecado y quebrantar los 10 mandamientos a voluntad, entonces esa persona no ha sido salvada por la gracia de Dios. Cuando eres realmente salvo, deseas agradar a Dios y hacer su voluntad, la cual está revelada obviamente en esos 10 mandamientos. Por lo tanto, creo que todos aquellos que predican la gracia de Dios sienten respeto y reverencia por la ley de Dios. Un poco de esto lo expresa el Salmo 119 que dice, «Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Pero, ¿qué es la ley? Alguien la ha definido como una transcripción de la mente de Dios. Y esta es una definición no muy correcta, deficiente, ¿verdad? La ley es la expresión de la mente de Dios en relación a lo que el ser humano debería de ser. No es. En la ley no hay gracia ni misericordia en lo absoluto. La ley es la expresión de la voluntad santa de Dios para con nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 19 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Entonces, ¿es la ley del Señor justa y buena? Nuestras nociones de lo que es justo e injusto están influenciadas por nuestro medio ambiente o entorno y por el hecho de tener una naturaleza caída. La ley es una revelación de Dios. Él ha trazado la línea entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno? Dios nos lo dice, simple. La generación actual desea la libertad y algunos cuestionan mucho y de forma equivocada lo que es justo. ¿Por qué es malo hacer tal o cual cosa? ¿Por qué es injusto? Se preguntan muchas gentes, ¿verdad? Y hay quienes no se preocupan mucho del robo, la mentira, el adulterio y llegarían incluso a justificar la violencia. ¿Cuánta incoherencia e ignorancia hay sobre la ley? Porque Dios lo ha dispuesto así, podríamos decir, ¿verdad? Simple y sencillamente. Podría alguien preguntar, ¿y esa disposición de que Dios lo dice así, es buena para la humanidad? ¿Es buena para mí? ¿Es buena para nosotros? Por supuesto que lo es. Sería maravilloso que el ser humano pudiese cumplir la ley, pero no es así. Y las cárceles y todas las cosas que hay que firmar, los valores que no existen ya, constituyen testimonio de esta realidad, que no se cumple la ley. Antes hubo palabra, ¿verdad? Antes una palabra valía mucho y era un compromiso serio y fiable. Pero evidentemente eso ya es historia. Así es que las conductas humanas que hemos mencionado son malas, simple y sencillamente porque Dios lo ha especificado así. La ley no se impone por sí misma. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que sí es nada más porque Dios dice o no, y no se impone la ley? El legislador, o sea, el que hace la ley, en este caso Dios, debe tener el poder para ponerla en vigor. Dios mismo da fuerza a sus leyes de forma indiscutible y eficaz. A todas las leyes del universo. Son muchas. Y como digo, incluyen todo el universo, las leyes de la geofísica, de la astrofísica, de las matemáticas, de la biología, de todo lo que ustedes me mencionan. Ahí están las leyes de Dios y no se pueden transgredir. Por ejemplo, si escaláramos y llegáramos tan alto en un monte muy empinado y nos soltáramos, ¿qué pasaría? Caemos y puede tener consecuencias, ¿verdad? Estamos simplemente yendo en contra de una ley principal de Dios, la ley de la gravitación.
Sí, todas estas leyes, como dije, son de Dios y no podemos modificar ni invertir ninguna fuerza, ninguna ley de Dios. Hay otro punto de vista que debe corregirse, es el de confundir la ley y la gracia, colocándolas en un solo sistema, al mismo nivel, igualándolas. Con lo cual se priva la ley de su majestad y significado. No hay amor en la ley, ni hay gracia en la ley. Es simple y sencillamente tajante. Cuando a la gracia, al contrario, se la mezcla con la ley, se la priva de la bondad, de su carácter gratuito y de su gloria. Así la gracia es despojada de su maravilla, atractivo y del anhelo de ser poseída. ¿Por qué? Porque simplemente la ley dice no mates, no robes. No hay otra opción. Y decimos, yo he pecado. Es una pequeña mentira, ¿verdad? Todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia nos dice, pero si tú te arrepientes de todo corazón y reconoces al Señor de señores como el tuyo y piensas seguirlo, serás perdonado. Ahí es donde está entonces ese anhelo, ese atractivo que vemos en la gracia. Todos la queremos tener, ¿por qué? Porque es el perdón. ¿Cuántas veces nos perdonará Dios? ¿7? ¿70 veces 7? Muchas, siempre, ¿verdad? La gracia expone lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. La majestad de la ley es una realidad que tenemos que reconocer. La ley revela el inmenso y profundo abismo que existe entre Dios y el ser humano. Como se dice también en Gálatas 4:21, dice, ¿verdad? Era una pregunta, decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? La ley solamente, dijera el ser humano, nos molesta, nos quita espacio, pero no es así, porque el hombre siempre quiere estar más alto que todos, ¿verdad? Uno sobre el otro e inclusive sobre Dios. La ley también revela la incapacidad del ser humano para tener un puente que le permita cruzar ese profundo abismo que le separa de Dios. La carta a los Romanos 3:19 nos dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Lo que hacemos es lo que tenemos que ver ante Dios, es lo que cosechamos. Y es que el defecto no radica en la ley, sino en nosotros mismos. Y también dice el apóstol Pablo en Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la naturaleza del hombre pecador, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la propia naturaleza humana. Como ya hemos visto, la ley era como un espejo que revela al ser humano su condición pecaminosa. Mucha gente se contempla en ese espejo y piensan que se encuentran bien, no ven detalle, piensan que todo está correcto. Es más, ¿verdad? Se ven y dicen, qué hermoso soy, qué bonito me veo, hoy me peiné muy bien. Pero el ser humano de nuestro tiempo necesita situarse frente a ese espejo y permitir que sea el espejo que le responda, o sea, la ley de Dios. La ley nunca convirtió al ser humano en un pecador, sino que reveló únicamente que este ser era un pecador. La ley fue dada para atraer a las personas a Cristo, como ya hemos dicho, ¿verdad? Fue como nuestro ayo o custodio para llevarnos de la mano, guiándonos a la cruz para decirnos a cada uno, necesitas un Salvador, porque eres un pecador. Así es la ley, así es la gracia. Ahora llegamos a los 10 mandamientos. Los veremos un poco rápido.
Están clasificados en dos divisiones principales. Una parte se trata de la relación del hombre con Dios, los primeros 4 mandamientos, y la otra parte se trata de relación del hombre con sus semejantes. El versículo 3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios estaba condenando al politeísmo o a la creencia en más de un Dios. El Salmo 53, por ejemplo, dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Inclusive también los que no creen en ningún Dios, los ateos, ¿verdad? Dios le dijo a Israel, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios le dio estas instrucciones a aquel pueblo de esta manera, porque en aquellos días al ser humano le era sumamente difícil mantener un equilibrio, porque el adorar a muchos dioses gozaba de popularidad, simplemente era estar bien en ese momento. El detalle que es importante observar en este versículo es el hecho de que Dios condena al politeísmo. El apóstol Pablo desarrolla este tema en su ya citada carta a los Romanos 1, 21 al 25. Lo leo rápido. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, inteligentes, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad del Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. También en el versículo 4 y 5, ¿verdad? Nos dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en la tierra, ni abajo ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de la tierra. También debemos aclarar que el pecado de la idolatría no se manifiesta necesariamente de una forma exterior. Puede encontrarse instalado en nuestro propio corazón. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su primera carta dice en el versículo 5:21, hijos, guardaos de los ídolos. Y el apóstol Pablo en Corintios dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muchos hoy en día no adoran, por ejemplo, a Baco, que era el dios del vino, de las antiguas fiestas romanas y griegas, pero adoran a la botella. Justamente igual que en aquellos entonces se adoraba a Baco. En muchos países, inclusive en el mío, México, tenían mucha gente el famoso bar y nos invitaban, ¿verdad? Mira, ven a mi bar, tengo mi bar en casa y te puedo hacer un cóctel muy rico y todo. Y ahí tenían en su nicho, ¿verdad? Al dios, a la botella de Génesis o de lo que fuera. Y esto obviamente los hacía caer en el alcoholismo. Otros antes adoraban a Afrodita. Hoy casi nadie sabe quién era Afrodita, la diosa del sexo. No la adoran a ella, pero tienen su coleccioncita de pornos. ¡Wow! O muchos aman también lo que es el dinero. ¿Qué es lo que es la gente? Simplemente un Porsche, un carro hermoso, un yate, cosas de lujo, oro y dinero y más dinero. Cualquier cosa a la que entregues tu tiempo, tu corazón y tu propia alma se convierte en tu Dios, en tu ídolo. Y Dios dijo que no deberíamos tener otros dioses fuera de Él. El tercer mandamiento se encuentra en el versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Utilizar el nombre del Señor en vano equivale a una blasfemia. Una blasfemia es un insulto o palabra injuriosa en contra de Dios, lo cual, por mala suerte, es muy corriente en nuestros tiempos. Pero el mandamiento de Dios nunca ha cambiado. Su nombre no podía ser usado en vano porque Él es Dios y es santo.
Por ejemplo, en Levítico dice, y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. El cuarto mandamiento. En los versículos 8 al 11 vemos que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y todo lo que sigue, ¿verdad? El día del sábado fue dado a la nación de Israel en una forma muy excepcional, el Sabbat. Era un pacto, una señal entre Dios y los israelitas. Y en la opinión de muchos eruditos y mía también es que el día exacto no importa. Después de todo, con los cambios de calendario que ha habido y han tenido lugar, no podemos tener una absoluta seguridad de que nuestro séptimo día equivale o no al Sabbat. Nosotros guardamos el que consideramos como el primer día de la semana, porque el Señor resucitó de los muertos en ese día. Es el día del Señor, el domingo. Lo de si hay que trabajar o no y nada más adorar al Señor, eso incluiría otras 2 horas de predicación, lo veremos otro día. Llegamos ahora a la sección de los mandamientos que trata sobre la relación del ser humano con sus semejantes y comienza precisamente con la familia. El versículo 12 dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En el tiempo de Jesús los fariseos lo restringían grandemente y decían que hablar bien de los padres era suficiente y no ayudarlos económicamente, porque decían que eso era corbán. Ese era apartado para el templo, para Dios. Entonces, papá, mamá, no te puedo dar, entonces, felicidades, que estés muy bien, nos estamos viendo. A veces es una carga para mucha gente, ¿verdad? Ver a solo los padres, pero esto tiene una promesa gigante, enorme para nosotros, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. Tal vez no sea muy gratificante ver a nuestros padres, pero si confiamos en Dios, Él nos dará siempre la capacidad para poder ayudarlos de todas formas. Los honramos no nada más con el dinero, sino con nuestras acciones, con nuestros logros, con una palabra, con muchas cosas, ¿verdad? Y nuestros padres pues no son siempre los mejores, ¿verdad? ¿Quién estudió para ser padre? Nadie. Hay padres buenos, hay padres malos y hay padres peores. Golpeadores, injuriosos, en fin, ¿verdad? Pero perfección no hay en los padres. Pero sí hay perfección en obedecer, en ver que se cumple este mandamiento. ¿Por qué? Porque nos trae simplemente largura de días. Así es que honrémosles. El versículo 13 nos da el sexto mandamiento, que es no matarás. Este mandamiento no fue dado a una nación, sino a cada individuo de la nación. Un hombre jamás debería matar a otro. Se está hablando del asesinato. Y el Señor, nuestro Dios, o nuestro Señor Jesucristo, diría que este impulso criminal proviene del enojo, de la ira. Las Escrituras incluso nos exhortan a no enojarnos con nuestro hermano. Jesús dijo que incluso la ira es una violación al sexto mandamiento. Está en Mateo 5:21. Nada más les leo el número 22. Pero ya os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así lo dice Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué debemos de hacer entonces? El sentimiento de la ira tal vez no seamos capaces de prevenirlo, pero podemos aprender a sobrellevarlo. Y como dice Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando ya sentimos, ¿verdad?, que lo que nos han dicho nos pone rojos y estamos a punto de explotar, cuenta del 1 al 10,000. Al 999 ya casi se te quita el enojo. Sí, es la verdad. Y acuérdate de algo muy importante. La mansa respuesta aplaca la ira. Muy bien.
El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Vivimos en una época de permisividad en la área de las relaciones sexuales. La ley de Dios afirma claramente que el adulterio es el sexo practicado fuera del matrimonio, y este mandamiento permanece vigente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que no hagamos esto? Porque Dios creó al esposo y a la esposa para ser una sola carne. Así está en Génesis. Jesús resalta el rol de Dios en el pacto matrimonial y nos dice: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En el versículo 15 vemos el octavo mandamiento: no hurtarás. El robo ocurre de muchas maneras. La tradicional es quitarle a alguien un objeto físico, pero hay muchas formas de robar: intelectualmente, afectivamente, coactar la libertad de las personas o simplemente doblegarlos a base de maledicencias. También hay que ver que no hay que robar desde lo pequeño hasta lo grande, porque Dios nos dice que no hay pecado mayor ni menor, sino que todos son iguales. Y podríamos decir, bueno, una uva en la tienda, no es nada, ¿verdad? Pero hay que pensarlo, ¿verdad? Ahora vemos el octavo mandamiento. Ahora vamos a pasar al noveno mandamiento, perdón, ahora ya se nos pasó aquí una hoja. Ups. Noveno mandamiento: falso testimonio. Este mandamiento honra el derecho a la reputación de cada hombre, de la integridad moral de cada uno. Es determinante en muchos procesos legales en el mundo, ¿verdad? Todo hoy se lleva a cabo por procedimientos frente a las leyes del ser humano. La fe dictamina que hay confusión en lo que describe el hombre y lo que dice. No hay que distorsionar la imagen de otra persona, como se utiliza hoy en día en muchas partes, ¿verdad? Los políticos se deshacen uno a otro, se hacen acusaciones, permiten rumores, se expresan calumniosamente de los demás, perjuriosamente, y esto no debe de ir con nosotros. La iglesia que sigue al Señor, que conoce sus mandamientos, debe de abstenerse de participar o tolerar la difamación en contra de cualquier otra persona. Décimo mandamiento: no codiciarás nada de tu prójimo. Comienza con la casa, la mujer, en fin, todo esto, y no hay que codiciarlo. ¿Qué es la codicia? Simple y sencillamente la envidia. Todos enfrentamos situaciones en las que queremos lograr más y más, a costa de los demás muchas veces, ¿verdad? Überleichen, dicen los alemanes, ¿verdad? El antídoto es muy sencillo para no tener envidia, para no ir contra los demás, pero es difícil. Debemos reconocer los logros de los otros y darles todo el crédito que merecen y hacer de esta una práctica consistente. Cuando aprendemos a alegrarnos con los éxitos de los demás, o al menos los reconocemos, atacamos la esencia de la envidia y de la codicia. Y si aún nuestros éxitos hacemos que vayan mano a mano con el éxito de los demás, la codicia se reemplazará con la colaboración y la envidia con la unidad. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. La unidad es lo esencial. Segundo, aquí está. Y vemos también que nuestro Señor Jesucristo vino a expresar precisamente esa unidad, la unidad esencial de Dios.
De los 10 mandamientos, Él quiso ponernos únicamente 2 en práctica para que podamos cumplir no solo uno, sino todos ellos. En Mateo 22:37 es en la ocasión que los eruditos de la ley le preguntan que, Maestro, ¿cuál sería entonces el mayor de todos los mandamientos? Y Él les contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante o igual a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Depende toda la ley y la gracia. Aquí es donde vemos que está unida la ley y la gracia. ¿Cuál fue primero? La ley y después la gracia. No hay gracia sin ley, porque solamente cuando el ser humano transgrede esa ley es cuando se da cuenta que es un pecador y que necesita ser rescatado. Por eso es que llegamos al final y hemos dicho que la ley es ese espejo donde el ser humano puede contemplarse y comprobar su estado de pecado y la distancia que le separa de Dios. Ahora vemos esa cruz y esa cruz nos demuestra que ya hay un puente. Esa cruz sirvió para hacer que la zanja que había entre el ser humano y Dios fuera quitada. Es el puente que nos une ahora directamente a Dios. Y recordemos que la imagen reflejada en la cruz destaca nuestra impotencia y debilidad para acercarnos a Él. Pero al mismo tiempo también, por medio de la fe, nos hace dirigir nuestra mirada a Cristo en la cruz. Un momento lo vemos como cuando estaba Cristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar, reconciliándonos con Dios por medio de su gracia, aboliendo la ley solamente por un factor, la decisión del hombre de querer pertenecer a Dios. Y el perdón de los pecados es dado por ello. Amén. ¿Me permiten una oración? Inclinamos nuestro rostro. Padre Celestial, gracias, Señor, por permitirnos reconocerte, Señor, en cada día de nuestras vidas, Señor, y gracias porque tú nos indicas el camino, Señor. Te pedimos que nos enseñes algo hermoso hoy, Señor, que podamos salir aquí sabiendo que tu ley no la hiciste para destruirnos, sino al contrario, para prepararnos el camino, para reconocer a nuestro Señor Jesucristo y unirnos a ti por medio de Él. Él realizando ese sacrificio perfecto en la cruz, dando su sangre por nosotros. Ahora estamos redimidos y ahora estamos reconciliados contigo, Señor, por lo cual te damos la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un hermano. C3 Reset en español.